Gracias por acompañarnos en este webinar. Para comenzar, unas breves indicaciones para que tengan una mejor experiencia durante este evento. Les recomendamos apagar los micrófonos durante la sesión. Al final de la misma van a tener la oportunidad de realizar las preguntas. Fijen la pantalla con el icono del clip. Pueden fijar la pantalla para que quede al centro. Y finalmente, si tienen problemas con su conexión, les recomendamos apagar su cámara. De la misma manera, les vamos a pedir o les vamos a dar la oportunidad de que puedan hacer sus preguntas y resolver sus dudas. Lo pueden hacer en el chat si gustan, o también estamos habilitando la opción para que puedan, por medio de la opción de preguntas y respuestas. Como pueden ver aquí, les muestro el icono sobre el que hay que darle clic y después los dos siguientes pasos, dar clic en preguntas y respuestas, escribir su pregunta y publicarla, y con eso la vamos a ver al final de la sesión. Esta es la agenda. En un principio les voy a dar la presentación, la bienvenida. Posteriormente vamos a pasar con nuestro compañero Juan Abello, que nos va a hablar sobre la perspectiva de gobierno de datos desde Google. Posteriormente iremos con nuestro experto en gobierno de datos, David Ballesteros, que nos va a dar la plática de cómo implementar una estrategia data-driven. Finalmente vamos a tener una sección de preguntas y respuestas y una pequeña dinámica finalmente. Les voy a dar una breve introducción sobre quiénes somos, para los que no nos conozcan. Nosotros somos Certica y somos la consultora de tecnología líder en América Latina a través de soluciones basadas en la nube. Nosotros trabajamos en diversas industrias, principalmente en gobierno, en servicios financieros, en retail y en CPG. Tenemos alianzas con Google y con Salesforce. Tenemos más de 300 colaboradores que trabajan con nosotros. Estos mismos colaboradores están certificados. Tenemos más de 270 certificaciones, por lo que pues el nivel de capacidad de capacitación del personal de nuestros colaboradores es bastante alto. Actualmente trabajamos con más de 4,000 clientes y tenemos presencia en Latinoamérica, en México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Estos son algunos de los clientes a los que hemos acompañado. Los hemos dividido en esta ocasión en las diferentes verticales, para que tengan ustedes más o menos una perspectiva de con quién hemos trabajado y la experiencia que hemos ganado al trabajar con cada uno de ellos. Y como pueden ver, como les platicaba hace en un momento, en las diferentes verticales, desde servicios financieros, gobierno, CPG y retail. Bueno, esa es la introducción que tengo yo que darles para que conozcan un poquito de lo que es Certica, de lo que hacemos, en qué trabajamos. Y a continuación les voy a presentar a Juan Abello, que es el Cloud Customer Engineer en Google, y que él nos va a hablar un poco de la perspectiva que tiene Google con respecto a este tema tan interesante que es el gobierno de datos. Entonces, Juan, te cedo el micrófono. Perfecto, muchas gracias, Carlos, y buenos días a todos y a todas. De mi lado también agradecerles el tiempo el día de hoy y bueno, darles la bienvenida, agradecerles por participar en esta sesión. Yo soy Customer Engineer de Google Cloud, como dice ahí, especialista en Data y Analytics. Ahí también tienen, digamos, la forma de conectarse conmigo a través de LinkedIn, así que los invito a que lo hagan, los invito y las invito. Y sí, vamos a intentar, digamos, darles un poquito de contexto alrededor de cuál es la visión de Google alrededor de temas de gobierno de datos, y contestar sus dudas al respecto al final de la sesión, pero también, digamos, siéntanse libres de contactarme directamente si después de la sesión tienen preguntas, ¿no? Adelante, Carlos, por favor. Quiero empezar un poquito contando, y esto seguramente todos ustedes, o al menos aquellos de nosotros que estamos digamos, en el día a día de usar datos, pues conocemos ese contexto, ¿no? Pero
Pero esta es, digamos, la fundamental motivación para tener esta conversación el día de hoy, ¿no? Y para que Google desde hace 3, 4 años invirtiera fuertemente en, digamos, profundizar su estrategia de gobierno de datos y en tener un conjunto de productos alrededor de soportar la operación de ese gobierno de datos, ¿no? Um, Sabemos que cada vez más los datos, digamos, son el activo más importante de las organizaciones. Ahí dice, por ejemplo, que solamente el 10% de las organizaciones logran obtener un beneficio real, tangible de la inteligencia artificial, ¿no? Y eso es un poco, en parte, por la ausencia de herramientas de gobierno que faciliten el acceso, que faciliten, digamos, la democratización de los datos, que permitan, por ejemplo, conocer métricas adicionales de los datos, como la calidad de los mismos, entre otros, ¿no? Todos, digamos, desde hace seguramente una década o más, hablamos del concepto de Big Data. Hadoop nació en el 2008 y sacar datos de inclusive fuentes no estructuradas, que antes no se hacía y se puso de moda. Y la verdad es que mucho de eso cuesta, digamos, llevarlo a la práctica en gran medida, en mi opinión, por temas de gobierno, ¿no? No sé cuántos de ustedes están familiarizados con Google Cloud, pero vamos a hablar un poquito de cómo Google Cloud apoya específicamente esa parte de gobierno, ¿no? Alrededor de 3 retos específicos, ¿no? El primero, y ahí podemos seguir al siguiente slide, Carlos, por favor. El primero es, no solamente hay un montón de datos, sino que, como decía recién, esos datos vienen de múltiples formas, ¿no? Pueden llegar en tiempo real, pueden llegarme de forma periódica, puede ser data estructurada, que es lo que tradicionalmente veníamos gestionando, ¿no? Y quizás antes, cuando toda la data estaba en un único lugar físico, era estructurada y era, yo qué sé, una base de datos, era fácil dar acceso, ¿no? A nivel de permisos, etcétera, pues era relativamente sencillo dar acceso a los usuarios. Pero hoy tenemos este ecosistema complejo, diverso, en donde algunos datos de mi data lake están en Google Cloud, de pronto otros están on-premise, algunos son estructurados, otros son no estructurados, imágenes, fotos, videos, grabaciones de audio de mi contact center. Y entonces es como, digamos, hago el gobierno de toda esa información, ¿no? Hay una estadística de que se espera que para el 2025 la información sea de 181 zettabytes, ¿no? Eso solamente va a seguir creciendo de forma exponencial, ¿no? Cada vez más los autos de hoy en día, por ejemplo, tienen decenas de sensores capturando todo lo que ocurre cuando uno va conduciendo, ¿no? Y eso es solo para dar un ejemplo. Neveras inteligentes, casas inteligentes, cada vez hay más y más fuentes de información que son, digamos, un potencial fuente para sacar provecho. El segundo de los retos que viene ahí a continuación, Carlos, porfa, es, claro, la necesidad de expandirme fuera de la interacción tradicional con la data que es SQL, ¿no? Y vamos a ver esto cómo impacta el tema de gobierno de datos, pero es lo mismo, ¿no? Ya no es solamente la base de datos lo que yo necesito gobernar o dar acceso o asegurar o democratizar. Es otro tipo de herramientas, ¿no? Es herramientas de streaming analytics, de ingesta de eventos en tiempo real, de decenas de miles de eventos en tiempo real. Es distintos tipos también de actores, ¿no? No solamente analistas SQL o lo que sea, sino también científicos de datos, ¿no? Product owners o usuarios finales que quieren tener acceso directo a los datos y que construir estas aplicaciones data-driven, ¿no? Inclusive actores externos que están interactuando con esa data, con las predicciones de mis modelos de Machine Learning en tiempo real, ¿no? Y eso, digamos, que estoy mencionando es justamente el tercero de los retos. Ahí, Carlos, por favor, y es cada vez más y más la data está al alcance de todos los empleados, de todos los clientes, de terceros fuera de nuestra organización, como partners, como proveedores, ¿sí? Cada vez hay más aplicaciones analíticas, aplicaciones inteligentes, alertas,
hablamos yo qué sé, en industrias como manufactura o logística, se hablan de conceptos como el Digital Twin o Control Tower, y en fin, que no es más que aplicaciones que se están apalancando en datos y en analítica para mejorar, digamos, la productividad de una planta, por ejemplo, en el tema de manufactura, o mejorar la estrategia, optimizar la logística o lo que corresponda, ¿no? Entonces, eso también del alcance a nivel de distintos roles de la organización es también otra de las complejidades que tenemos que ahora buscar resolver con una estrategia de gobierno, ¿no? Ya no solo enfocada en un actor específico que conozco muy bien y que quizás es técnico y está muy bien entrenado, sino en lo mismo, un ecosistema diverso de actores, ¿no? Siguiente lámina ahí, por favor. Lo mismo que hablábamos al principio en la introducción, ¿no? La gran mayoría de compañías todavía, digamos, encuentran retos a la hora de poder obtener resultados tangibles de los datos, ¿no? Por esos 3 retos que yo les mencionaba anteriormente que están ahí en el lado izquierdo. Y por toda esa complejidad de no tener una herramienta unificada para manejar cada uno de esos silos de datos. Y esa es otra, digamos, de las tendencias, ¿no? Históricamente lo que se buscaba y como que la buena práctica era consolidar, ¿no? Tener toda la data en un único lugar centralizado, por ejemplo, un data warehouse, y ahí, digamos, es mi único gobierno. Y cada vez vemos más en los clientes, digamos, el interés y la necesidad de, digamos, generar la convergencia entre bases de datos estructuradas, lagos de datos, con por ahí de pronto información no estructurada, y data warehouses, ¿no? En donde son silos, pero que yo necesito poder gestionar de forma unificada, ¿no? En donde necesito, por ejemplo, una capa lógica que me permita ver todo a nivel de, digamos, de un nivel de abstracción adicional, como por ejemplo mi lago de datos de clientes, independientemente de si esos clientes son registros en una tabla en mi data warehouse o registros en mi base de datos operacional, o son, yo qué sé, imágenes de las facturas que le he expedido a esos clientes almacenadas en mi object storage, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que vamos a resolver un poquito con la charla de hoy, ¿no? Ahora, ¿por qué Google? Y por qué, digamos, me parece importante que ustedes evalúen a Google, conozcan más de lo que Google tiene para ofrecer. Y ahí pasemos al siguiente, Carlos, por favor. Y es, bueno, por el track record que tiene Google en temas de Big Data y Analytics en general, ¿no? Google tiene 2 décadas haciendo esto a escala. Básicamente, la esencia nuestra en todo lo que hacemos tiene que ver con aplicar datos y inteligencia artificial a casos reales utilizados por billones de clientes en más de estas 8 aplicaciones que estamos viendo aquí, ¿no? O en más de 8 productos de consumidor como YouTube, Gmail, Google Photos, Translate, Android, Google Search, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos justamente, digamos, esa experiencia real y esa innovación que llevamos al mercado de nuestros consumidores como parte de Google Cloud y soportando esta estrategia, ¿no? Ahora sí vamos a hablar muy alto nivel, antes de darle paso a David, vamos a hablar muy alto nivel de cuál es nuestra oferta de gobierno, y después David los va a llevar, digamos, por el camino de cómo llegar hasta ahí para cerrar de nuevo con nuestra oferta, ¿no? Recuerden que si tienen preguntas pueden ir poniéndolas en el módulo de preguntas para que las veamos al final. Siguiente, Carlos, por favor. Entonces ahí hablamos de gobierno simplificado, ¿no? Y esa es, digamos, una de nuestras premisas, es poder hacer más con menos recursos, poder enfocarse en eso que decíamos antes, ¿no? De poder obtener resultados reales de los datos tangibles en lugar de enfocarse en temas operativos que incluyen estos temas de gobierno, ¿no? Y ahí, digamos, atributos o capacidades específicas que nosotros cubrimos en ese gobierno simplificado tienen cosas como la seguridad por defecto, que incluye temas como los que se mencionan ahí, como encripción, tanto en tránsito como en almacenamiento, y, digamos, protección de los datos y privacidad, pero también temas más avanzados como
gobierno, digamos, de datos a nivel granular, ¿no? Lo mismo, hablando, digamos, en esta estrategia de gobierno y de democratización, solo para dar un ejemplo, yo quizás tengo una tabla con transacciones de mi punto de venta y quiero dar acceso a todos mis usuarios, porque de nuevo, hablando de usuarios internos, de nuevo, en la medida en la que yo haga eso, posiblemente voy a ver mayor valor de los datos, pero el reto está en dar acceso de forma segura, ¿no? Quizás no quiero que todo el mundo pueda ver el número de tarjeta de crédito con el que se hizo esa transacción, o no quiero que puedan ver el identificador de la persona que hizo la compra, porque puede ser información sensible y en fin. Entonces, la posibilidad de gestionar el acceso granular a nivel de el dato fino, ¿no? O sea, la fila específica que quiero dar acceso o la columna específica que quiero dar acceso, sin necesidad de replicar físicamente la información para poder garantizar ese acceso de forma segura, ¿no? Todos los temas, digamos, de escalabilidad, alta disponibilidad, contingencia, obviamente en esas compañías, y si pensamos en los digital natives, básicamente el gran activo de ellos es los datos, ¿no? Y si se cae, digamos, el acceso a sus plataformas analíticas es muchas veces hasta más crítico que si se cae el acceso al sistema contable o financiero, ¿no? Entonces, ese tema de la escalabilidad, la latencia, el throughput, ¿no? La posibilidad de operar realmente a escala es muy importante y Google, digamos, de nuevo, todos nuestros servicios a consumidores son evidencia de testamento de eso, ¿no? El tercero habla ahí de menor costo total de propiedad, tiene que ver con lo que decía antes de servicios, digamos, de plataforma como servicio para que el foco esté en la analítica y no en operar la plataforma analítica, ¿no? Y bueno, ahí en Trusted hablamos de un poquito lo mismo, el track record, pero de Google Cloud, ¿no? De compañías del mundo real productivo de distintos sectores que utilizan la plataforma analítica de Google. Solo para cerrar en el siguiente lámina, antes de darle paso a David, entonces les quiero presentar Dataplex, que es una herramienta que facilita el gobierno a través de datos distribuidos y en este ecosistema no solamente muy ágil, muy rápido y muy cambiante, sino diverso, ¿no? Y más adelante vamos a hablar de eso, David también lo va a cubrir, pero básicamente Dataplex es esta herramienta que me permite de forma unificada, de forma, digamos, consistente, poder gestionar datos en data warehouses, data lakes, data marts, en bases de datos, incluso datos almacenados en otras nubes y poder gestionar todo su, digamos, gobernar todo el ciclo de vida de esos datos, ¿no? Gestionar su seguridad, poder, digamos, catalogar esos activos de datos para facilitar su descubrimiento, ¿no? O sea, apalancarse en Dataplex para facilitar estrategias de democratización de datos. Todos los temas, digamos, de calidad de datos, tener reglas de calidad, reglas de, digamos, de gestión de ciclo de vida de los datos, seguridad, como ya lo mencioné, etcétera, ¿no? Entonces es digamos, solución que de forma unificada me permite justamente dar respuesta a esa tendencia que veíamos de poder tener gobierno en esa convergencia entre bases de datos tradicionales, data warehouses y data lakes. Hasta aquí lo que quería compartirles, digamos, como motivación de esta charla. Y con eso entonces le doy paso a David Ballesteros para que nos cuente cómo Certica los puede apoyar en ese proceso. Muchas gracias, Juan. Sí, antes de pasar con David. Adelante, Carlos. Antes de pasar con David, les comento que en este mismo webinar le estamos ofreciendo que participen escaneando el QR que va a aparecer aquí y va a aparecer en varios de las slides a continuación de mi compañero David, porque al final les vamos a sortear lo que es una asesoría sin costo para que puedan saber, tengan el diagnóstico del nivel de madurez de su empresa. Entonces, les voy a pedir por favor que escaneen este código QR que ven en este momento y que van a seguir viendo en sucesivas presentaciones. Y muchas gracias a Juan por la presentación y vamos a darle paso a David para que nos platique un poquito de qué hacemos en Certica con respecto al gobierno de datos. Vale, muchas gracias. ¿Se me escucha, Carlos? ¿Se me escucha? Ya,
Te Sí. escuchamos un poco lejos, como si el micrófono estuviera tapado por algo. Ahora me escucho mejor. Igual. Ah, No sé no, si todo quieres bien. probar de pronto sin el headset. Voy a regalarme un momento, ya lo miramos mejor. Mm. ¿Me confirman si me escuchan mejor? Mucho mejor. Ahí está Listo. perfecto, David. Vale. Entonces, me presento. Mi nombre es David Ballesteros. Soy Data Governance Expert. Y al igual que como lo informó Juan, siéntanse libres de contactarse conmigo a través de LinkedIn, ¿sí? Sobre cualquier duda, inquietud que tengan acerca de gobierno de datos. En caso de que, digamos, en esta sesión no alcancemos a responder todas las inquietudes o dudas, ¿sí? Que pronto el tiempo no nos dé, siéntanse libres en contactarse conmigo, no hay ningún inconveniente. Ahora sí, siguiente. Entonces vamos a empezar con una frase que normalmente se maneja dentro de las organizaciones y es: los datos son el activo más importante de una organización y sin normas y sin calidad los datos no funcionan, ¿sí? No podemos tomar decisiones relevantes, ¿sí? Digamos, esto lo dice el vicepresidente de Acolis, ¿sí? De servicios de TI y de consultoría en Estados Unidos. Y es que realmente los datos se convirtieron en el mayor activo de las organizaciones, ¿sí? Y a su vez en su mayor reto. Realmente la cantidad de información de datos que están procesando normalmente las organizaciones, ya sea grandes o pequeñas, cada vez es mayor y cada vez su reto es mayor. Entonces, ahora tiene más sentido de que estos datos se deban administrar y consentir de una manera coherente, ¿sí? Como lo haría un área de recursos humanos con sus empleados, ¿sí? Que se tiene una buena administración, se tiene una buena gestión sobre ellos, también se les consiente, asimismo se están convirtiendo el tema de los datos hoy en día. Siguiente. Gracias. Entonces vamos a hablar un poquitico del tema de Data Driving, ¿cierto? ¿Y qué es Data Driving en general para las empresas? Entonces, las empresas Data Driving son empresas impulsadas por los datos. Se trata de adoptar un enfoque y una mentalidad de poner los datos en el centro de la organización, como lo ven aquí en la lámina. Si los datos como ese centro dentro de la organización, para allí empezar a trabajar, para allí empezar a mirar todo el tema cultural, ¿cierto? Porque es un cambio cultural dentro de la organización. Estamos empezando a alfabetizar las empresas a nivel de los datos, a nivel de que su cultura va también enfocada hacia los datos. Es un tema de estrategia de gran nivel en las organizaciones, donde a través de los datos se hace estrategias, se toman decisiones de gran valor y también es algo a nivel de metodología, ¿sí? De cómo a través de los datos y con una buena metodología de los datos podemos alcanzar nuevas estrategias, nuevos retos, podemos mejorar nuestra eficiencia productiva, ¿sí? Podemos alcanzar esos logros que empezamos a generar dentro de las organizaciones. Y todo eso acompaña a un tema de transformación digital, ¿sí? Entonces, la transformación digital es esa tecnología de encontrar nuevas formas o mejores formas para resolver el problema con los datos, ¿sí? Y esta transformación digital ya es irreversible, ya estamos en parte de una era digital que trae consigo nuevos retos para que las organizaciones deben cumplir en tema de gestión de los datos, ¿sí? Entonces, ya estamos en ese nuevo reto, ya realmente las organizaciones empiezan a mirar este tema de transformación digital y algo que se empieza a ver y que digamos, lo hemos visto es con el tema de la pandemia, de todo el tema de COVID, ¿sí? Donde empezaron a impulsar a pequeñas empresas a transformarse digitalmente, a empezar a mirar sus productos y servicios desde otra óptica. Entonces, por ejemplo, podemos hablar hasta un pequeño restaurante que ya por el tema de la pandemia ya empezaron al menú que se pudiera escanear a través de QR, ¿sí? A través de QR tener todo el menú, ¿sí? Y no tener un contacto por temas de sanidad con el menú como tal en físico. Entonces ya empezamos a ver ciertos cambios que fueron requeridos, ya también estos restaurantes empezaron a poner páginas web donde podían hacer reservas para el ingreso por temas de ocupación, también ya se pudieron ver y explotar nuevas empresas de temas como por ejemplo de domicilios,
¿cierto? Donde empezaron a ver todo este tema de la era digital, del tema de transformación digital, para estos restaurantes poderse aliar con estas empresas que ya generan apps de domicilio y poder ahí tener como toda esta nueva estrategia, toda esta nueva cultura, sobre todo para llegar a esos clientes y llegar a los nuevos clientes, ¿no? Entonces, empezamos con este tema de Data Driving, que en español sería como ese impulsador de datos, que las empresas ya se impulsan a través de los datos. Y empezamos con esas iniciativas claves de transformación digital a través de un Data Driven, ¿sí? Entonces, primero es prepararse para un futuro Data Driven. Aquí lo que queremos decir es que la cultura del negocio debe cambiar, ¿sí? Encontrar esos primeros impulsadores o entusiastas de que los datos tienen potencial dentro de la organización es muy clave, ¿sí? De esas personas que piensan que a través de los datos se puede hacer un cambio real y práctico. Es muy importante empezar a encontrar dentro de las organizaciones, empezar a impulsar a estas personas para que esas nuevas estrategias, esas nuevas decisiones con los datos se empiecen a materializar. También empezamos con un tema de planificación para el éxito. Entonces, aquí es muy importante que a través de los objetivos que se tracen a través de los datos o que están impulsados por los datos, pues sean objetivos claramente alcanzables, claramente definidos, fáciles de medir. Sí, esto es fundamental frente a estos objetivos. También que esas pequeñas ganancias que yo estoy teniendo, esos pequeños objetivos que ya alcancé sean celebrados, ¿sí? Sean realmente motivadores dentro de la organización, donde cada objetivo yo lo pueda celebrar y pueda decir, efectivamente cumplimos este objetivo, efectivamente fuimos capaces de lograr eso, que esto ayuda mucho al interior y hacia esa cultura de la organización, de sentirse cómoda, de que las personas que trabajan en nuestra organización se sientan contentas de que lo que ellos están realizando se está celebrando, se está impulsando, que realmente, aunque sea muy bajo ese objetivo, que sea muy pequeño, pues se pueda celebrar esas pequeñas metas, esos pequeños logros que estamos alcanzando, y aquí a nivel de los datos es muy importante. Capacitación para alfabetización de los datos. Entonces, aquí, digamos, es la idea de que también todas las personas dentro de nuestras organizaciones empiecen a entender mejor los informes, los gráficos, las métricas, ¿sí? Empieza ese tema de democratización de los datos, donde le empezamos a dar acceso a diferentes áreas de nuestra organización, donde las diferentes áreas de la organización son capaces de explotar los datos, entender los datos, ¿cierto? Empezar a hacer soluciones o estrategias frente a ellos. Y esto, bien o mal, se dio con el tema del COVID, ¿no? Cuando, digamos, las personas mayores, puede ser mi papá, mis abuelos, ¿sí? Empezaron a ver estos datos del COVID, estas tendencias que apenas uno le decía en Google, COVID, empezaban a generar esas gráficas, esas métricas, y ellos empezaron así a interesarse por los datos, empezaron a entender un poquitico más este tipo de gráficas. Asimismo, es importante que en nuestra organización, nuestros empleados, nuestros funcionarios que trabajan con datos, sobre todo porque prácticamente en nuestra organización casi todos trabajamos con datos, empiecen a sentirse más familiarizados con los datos, empiecen a sentirse más familiarizados con estas gráficas, estos números que se están generando dentro de la organización, y empiecen como a tener ese tipo de cultura. Entonces, para ello es importante que nosotros dentro de la organización, los altos roles, empecemos a impulsar a esa alfabetización de los datos dentro de la organización, esa alfabetización de nuestros empleados frente a los datos, y que ellos realmente empiecen a entender qué son los datos, cuáles son estas gráficas, cómo se miden, qué significan, ¿sí? Para tener ese impulso importante de los datos. Posteriormente, la simulación de resultados posibles es otra de las iniciativas claves de los Data Driven. Entonces, aquí las organizaciones debemos empezar a simular todos los diferentes resultados probables, ¿sí? Que realmente podemos tener, y luego determinar qué se requiere para conseguir obtener éxito. Entonces, sigo con el ejemplo de pronto del COVID, de la pandemia, que obviamente nadie estaba preparado para lo que llegó, ¿sí? Nadie lo tenía en su mente, pero sí, digamos, después de ya estando en el COVID, ahí sí empezamos a prepararnos, bueno, ¿y cómo voy a salir de esto? Necesito que muchas personas empiecen a tener clientes. En el caso de restaurantes, necesitamos
que por favor empiecen a tener este tema de que empecemos a recibir estos clientes, ¿cierto? Con las medidas de sanidad, entonces con códigos QR, con poder reservar a través de páginas web. Entonces empezamos a mirar como todos estos diferentes escenarios, ¿cierto? Y empezar a simular esos resultados probables que tengo de acuerdo a mis estrategias. Entonces es muy importante que estas estrategias que está viendo en datos, poder simular esos resultados, ¿cierto? Empezar a mirar qué puedo hacer para mejorar dentro de mi organización a través de los datos, los objetivos que yo ya tengo planteados a nivel estratégico, ya sea crecimiento, tener más clientes, ¿sí? Mejorar mi relación con los proveedores o con alianzas, empezar a mirar ese tipo de estrategias. Y ya el aprendizaje automático, ¿sí? Entonces, una vez, digamos, entendemos hacia dónde se dirige la empresa, cuáles son esas estrategias, hacia dónde vamos, qué recursos tenemos, ¿cierto? Empezamos a buscar ese tipo de análisis avanzado o de analítica que se empieza a manejar hoy en día, ¿sí? Entonces, hay veces que el tema de analítica es muy chévere de escucharlo, es muy chévere de verlo, empezar todas las organizaciones con el tema de analítica, pero si de pronto no entendemos, no hacemos un stop en el camino y sabemos dónde está la empresa, qué recursos tenemos dentro de la empresa, hacia dónde nos dirigimos, si efectivamente esta parte de analítica es el resultado que yo espero, ¿cierto? Entonces, ahí sí empezar a realizar ese tipo de análisis. Es un poco de entenderme para empezar a trabajar con analítica. No que la analítica sea la estrategia, sino que la analítica apoye mi estrategia. Eso es muy importante tener en estos procesos de Data Driven. Y todo esto se enmarca en un tema de gobierno de datos. Sí, el gobierno de datos, al final es también una metodología, un framework, ¿sí? Que utilizamos para que a través del gobierno de datos, de este framework o este marco teórico de gobierno de datos, impulsen todas estas iniciativas de Data Driven, impulsen ese cambio cultural, impulsen una mejor toma de decisiones, impulsen de tener una estrategia de datos unificada, de tener una metodología. El siguiente. Entonces, ya un poquito para entrar en contexto de gobierno de datos, aquí una pequeña definición que da el Data Governance Institute, donde dice que el gobierno de datos es el ejercicio de toma de decisiones, autoridad, control, ¿cierto? En control estamos hablando de planificación, seguimiento, relacionado con los asuntos de los datos. Entonces, en gobierno de datos, muy parecido, ustedes van a ver la gráfica con Data Driven, tenemos a los datos y frente a los datos tenemos temas de decisiones, tema de su gestión, ¿cierto? De una gestión correcta de los datos, temas de autoridad, sí que haya unos roles establecidos, una estructura establecida para tema de gobierno de datos, que eso le da más que un tema burocrático o a veces lento, que te dé un tema de organización, ¿sí? De cómo tú realmente organizas los datos dentro de la organización y te dé también un tema de control, un tema que ayuda a la parte también de seguridad y control frente a todos los aspectos que tenemos de gobierno de datos. Y aquí es algo muy interesante que normalmente pasa con la palabra gobierno, y es que gobierno puede generar en algunas organizaciones rechazo, ¿no? Porque pensar que ahora todo va a ser de pronto burocrático, poca libertad, van a haber más auditorías, van a haber más controles, ¿cierto? Puede ser un poco, generar un poco ese rechazo dentro de la organización, pero la idea es que el gobierno de datos debe incluirse en la organización como algo orgánico, como algo adaptativo y como un beneficio real dentro de la organización, ¿cierto? Y debe sincronizarse con esa cultura empresarial como tal de toda la organización. Debe empezar a hacer ese match, tiene que ser adaptativo, tiene que también tener un tema de sensibilidad, ¿sí? Entender de por qué es necesario un gobierno de datos, entender un poco el tema de la cultura data driving que estamos manejando, de por qué los datos se volvieron tan importantes en la organización y cómo también el tener esos datos que se generan tan importantes también necesita una gestión correcta sobre los mismos, ¿sí? También necesita un gobierno correcto sobre los mismos, entonces es empezar a mirarlos desde ese punto de vista y hacer que esa palabra gobierno, que en un primer inicio puede generar como rechazo, realmente se sienta algo que es natural dentro de la organización, algo que es orgánico, algo que realmente me está generando ese beneficio. Siguiente, Carlos. Gracias. Y acá vamos a colocar un ejemplo muy básico de a veces retos o requerimientos que llegan por Business Intelligence o Business Analytics, iniciativas de datos normalmente, donde sin un gobierno de datos, ¿cómo lo realizamos? Y con un gobierno de datos, ¿cómo lo realizamos? ¿No? Entonces, podemos empezar este camino o esta carretera de gobierno de datos, ¿sí? Estamos sobre una carretera, una autopista, y empezamos a ver que empiezan a encontrarse aquí sobre el costado izquierdo, dentro del Ferrari rojo,
silos de información, ¿sí? Unos y ceros mezclados entre ellos y muchas fuentes de información, diferentes fuentes de información, mucha variabilidad de datos, ¿sí? Entonces, aquí hay veces que nuestras iniciativas de Business Intelligence Analytics empiezan a preguntarse, a cuestionarse cuál es mi fuente de verdad, realmente de dónde yo debo tomar la información que quiero utilizar. Y también, como lo decía Juan, ahora en este momento estamos viendo que hay sinergias de diferentes fuentes, que no tengo una única fuente de verdad, sino que puedo tener múltiples fuentes de verdad, ¿sí? Que puedo tener múltiples fuentes que me ayudan a consolidar una fuente de verdad, pero puedo tener múltiples fuentes de verdad. Entonces, ¿cuáles fuentes son las que yo debo tomar? ¿Sí? Si no es la fuente de verdad, entonces, ¿cuáles otras fuentes son las que yo debo tomar? Empiezan a tener ese tipo de problemas dentro de esta carretera de mi iniciativa de BI, ¿sí? También podemos encontrar que existen unos y ceros interpuestos entre sí en esa carretera y a veces sucede que, por ejemplo, dentro de las organizaciones no se tienen claros conceptos muy básicos. Por ejemplo, ¿qué es un cliente? ¿Sí? Entonces podemos empezar con ¿qué es un cliente? Como es la persona que tiene un producto o un servicio dentro de la organización de manera activa. Ah, ok, eso es un cliente. Alrededor de toda la organización tiene claro ese concepto, puede que no, puede que el área de BI no tenga súper claro que son solo los clientes, las personas que tengan productos o servicios activos dentro de la organización, ¿cierto? Y de pronto cuando ellos le pidan un reporte de clientes, pueden sacar un número mayor de que realmente debían, o un filtro que no, o no se filtró de manera adecuada la cantidad de clientes que se quería tratar. También podemos ver, por ejemplo, que si estamos hablando de clientes y que dijimos que tenían un producto activo, entonces, ¿qué es un producto activo? Entonces podemos entrar ya a los diferentes productos o servicios, ¿sí? Y definir para cada producto o servicio qué significa ser activo, ¿sí? Realmente, ¿qué significa ser activo? ¿Qué significa ser inactivo? Entonces podemos poner el ejemplo de una organización financiera en la parte de depósitos o de sus cuentas de ahorro, que pueda decir que un producto es activo si se está utilizando constantemente y no ha pasado 6 meses desde su última transacción, ¿sí? Si pasa 6 meses desde su última transacción, entonces el producto es inactivo, por ejemplo, en una cuenta de ahorros. En una tarjeta de crédito puede suceder lo mismo, que la tarjeta de crédito es activa siempre y cuando durante sus últimos 3 meses tenga movimientos. Entonces, esto, digamos, ayuda a las áreas de Business Intelligence y Business Analytics a entender un poco más el negocio, a realmente tener conceptos claros de que cuando se quiere hacer un filtro, de cuando se quiere sacar una información, realmente qué significa. Entonces, aquí empezamos con los glosarios empresariales. Aquí empezamos de que nuestras iniciativas de datos empiecen a entender un poco ese glosario, ese glosario de negocio, empiecen a comprender un poco más qué significan esos datos, porque si tú le pides esa información a diferentes áreas, es posible que diferentes áreas te den resultados diferentes frente a qué es un cliente, frente a clientes activos, frente a clientes inactivos, ¿cierto? Porque no tienen claro ese tipo de definiciones. Entonces, aquí es muy importante, digamos, y se maneja bastante en gobierno de datos, esos glosarios empresariales que se mantienen. Posteriormente, podemos encontrar en el camino problemas de calidad, obstáculos, ¿sí? Que podemos tener dos opciones, o pasamos encima de esa piedra, ¿cierto? O paro y lo quito, ¿sí? Pero realmente quitar ese obstáculo lo puedo hacer sin dejar un hueco o voy a dejar un hueco en la carretera. Entonces, aquí nosotros empezamos a ver que las áreas de Business Intelligence, Business Analytics, uno, gastan bastante tiempo en temas de, primero, entender de dónde provienen los datos y segundo, hacer limpieza a los datos, ¿cierto? Pero la limpieza que hacen a los datos realmente tiene el concepto de negocio, tiene la idea de negocio. Pongo un ejemplo. A veces podemos encontrar un campo que se llame ingresos, ¿cierto? Entonces, ese campo de ingresos como tal tiene ceros para algunos clientes. Y de pronto el área analítica dice, a mí el valor cero realmente no aplica y debería ser el salario mínimo del país, ¿sí? El que se le debería cambiar ese cero por el salario mínimo. Pero empezamos a mirarlo con la gente de negocio y la gente de negocio me dice, no, tú no debiste corregir eso porque las personas que tienen ceros son amas o amos de casa, ¿cierto? O son estudiantes que realmente ellos no tienen ingresos, que realmente están ahí como un cliente porque están recibiendo un beneficio de un cliente que sí tiene los ingresos, pero que tiene una relación ya sea matrimonial o sea de parentesco, como sea hijo, madre o padre, ¿cierto? Que están dentro de la organización, que es un cliente que está sin ingresos, pero tiene una razón de ser. Entonces, yo para mi modelo analítico o yo para mis reportes desde BI, pues no debería tener en cuenta ese tipo de información y debería saber cómo arreglarlo de una manera correcta. Entonces, hay veces
que las áreas de Business Intelligence o Business Analytics, por pasar de encima de ese obstáculo, ¿cierto? Por pasar de sortearlo, ¿sí? O por parar a quitarlo, pueden dejar un hueco que realmente no me esté solucionando la información y que realmente también me esté generando un inconveniente. Ya aquí vemos otros temas como el control y la vigilancia, ¿sí? Entonces empezamos a ver este temas de control y vigilancia, en el cual empieza a señalar para el carro cuál es la velocidad a la que debo ir, ¿cierto? Cuáles son esas señales y controles que están dentro de esta carretera para andar de una manera rápida y eficiente, ¿sí? Entonces aquí lo podemos traducir en seguir unos estándares, seguir unos lineamientos, tener unos KPIs, tener unos OKRs, ¿sí? Porque de pronto, si este carro va a 200 kilómetros por hora y es una carretera para ir a 100 y no hay una señalización que se dice que hay una curva cerrada y que debemos reducir la velocidad, posiblemente nuestro Ferrari de Business Analytics se choque contra esa curva, ¿sí? Entonces, la idea es lo mismo, la idea es, hay controles, hay estándares, hay lineamientos, pero no es para hacerlo, para quitar esa libertad, para hacerlo más lento, sino para es poder andar de la manera más rápida y eficiente, ¿sí? En estas iniciativas de inteligencia de datos y de analítica. También podemos ver el tema de las señales, ¿sí? Como de advertencias, hacia dónde me debo dirigir, cuál camino debo tomar. Perdón, estas señales de que estamos hablando aquí de estrategias, ¿sí? Entonces, hacia dónde me debo dirigir, cuál camino debo tomar, ¿cierto? Si me voy por la izquierda, de pronto me voy por el camino de ventas. Si me voy por la derecha, de pronto me voy por el camino de QR, andando en una carretera de clientes, de información de clientes. Entonces, ¿será que mi estrategia, lo que yo quiero hacer, me quiero ir por la información de clientes, pero la información de ventas? ¿O me quiero ir por la información de clientes de mis peticiones, quejas y reclamos, porque estoy mirando un tema de NPS, ¿sí? De cómo las personas me miden a mí, de qué tan bien se sienten conmigo como cliente? Entonces, como empresa, entonces empezamos a tener esas bifurcaciones y saber hacia dónde dirigir. Si de pronto no tenemos gobierno de datos y no tenemos clara esa estrategia, puede que nuestra iniciativa de BI y BA tome cualquier rumbo, ¿sí? Y tome datos de los que no debería tomar o tome información de la que no debería tomar porque no está claro cuál es el rumbo, cuál es la estrategia que debo seguir. Y el último y uno de los más importantes, responsables. Saber si yo estoy dentro de una carretera, dentro de una iniciativa, bueno, ¿a quién puedo llamar? ¿Quién me puede dar solución a esas iniciativas? ¿Quién realmente me puede decir esta carretera qué contiene, qué información contiene, esta señalización, qué es lo que realmente me quiere decir? Entonces, es muy importante dentro del gobierno de datos y acá poniéndolo en una carretera de la información de clientes, es saber cuáles son esos responsables a quien debo llamar, a quien me pueden solucionar esas dudas, ¿sí? No siempre la persona de tecnología, ¿sí? Que hay veces que estas iniciativas todo se volca hacia la parte de tecnología. Muchas veces es más las personas de negocio las que interactúan con los clientes, las que saben para que esos clientes puedan utilizarse, ¿sí? Entonces, este SOS, ¿sí? Es poder identificar en esa carretera realmente sus responsables y quién me puede ayudar a solucionar mis diferentes iniciativas, ¿no? Y esto se hace con un gobierno generando una estructura de roles, ¿sí? Que te ayuden a esto, que realmente esos roles de ese SOS, saber a quién llamar, te ayuden a saber qué te permiten realizar. Siguiente. Y aquí otros motivadores de gobierno de datos. Está en el tema de los MDMs, de las únicas versiones de verdad, ¿sí? Cuando queremos de pronto consolidar este tipo de información y queremos tener en MDM para evitar silos de información o inconsistencias entre los diferentes sistemas, ¿cierto? Entonces, un gobierno de datos te ayuda a identificar esas fuentes que pueden tener los MDMs, ¿cierto? Adicional a eso, esos responsables de quién me puede decir si estoy creando un golden record o un registro único de la verdad dentro de un MDM, ¿sí? Dentro de ese maestro de datos. Si tengo muchas fuentes y quiero crear un solo registro con toda la información de las fuentes, pero que realmente me diga la verdad sobre ese registro, entonces, ¿quién me puede dar esas reglas de cómo debo hacer esa unificación completa de ese registro, de ese golden record? ¿Sí? Entonces, el gobierno de datos está para que te ayude a ese tipo de estrategias. La calidad de datos. Y sí, súper primordial dentro de un programa de gobierno de datos, evitar la incorrecta toma de decisiones y reprocesos innecesarios, ¿cierto? Al realizar análisis tanto descriptivos, predictivos, prescriptivos, ¿sí? Por no contar una correcta calidad de datos. Entonces, normalmente si tú tienes una baja calidad de datos o si tú tienes datos basura, por así decirlo, pues tus resultados o tu toma de decisiones o tu estrategia que hagas, pues va de alguna manera a tener ese mismo problema, va a ser datos basura. También, un tema de cumplimiento y de regulación. Es importante que las iniciativas de gobierno de datos apoyen todo este tema de regulaciones, normas que puedan venir internacionalmente,
¿sí? Entonces, toda la parte de seguridad, controles, definiciones, quiénes pueden y quiénes no pueden usar los datos, es muy importante que se maneje dentro del gobierno de datos, la clasificación del mismo dato y la visión general de la estrategia de datos, ¿cierto? Entonces, gobierno de datos impulsa mucho eso, tener esa estrategia general de datos, verlo de una manera muy global, toda esta información. Siguiente, Carlos. Aquí una implementación estándar de trabajo que se manejan en los programas de gobierno de datos es una evaluación, ¿sí? Ese nivel de madurez que tiene mi organización frente a la gestión y gobierno de datos, un roadmap de cuáles son esos próximos pasos dentro del análisis del nivel de madurez que se hizo, que quiero mejorar, que quiero llevar al siguiente nivel, que quiero llevar al siguiente escalón, ya sea por temas de calidad de datos, ya sea por temas de seguridad, ya sea por el mismo tema de gobierno, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente paso que yo debo dar? Definir el modelo de gobierno de datos, ¿sí? Una vez con ese análisis, ese roadmap, definir cuál es el modelo de gobierno de datos que le interesa a la compañía, que realmente aporta en la compañía, generación de esa estructura, de esos roles, de esas funciones y políticas, generar el programa de calidad, es muy importante dentro de esta parte una implementación de gobierno de datos, porque el programa de calidad te da la tangibilidad, ¿sí? Te da ese valor como tal dentro de tu programa, porque empiezas a ver cuáles son esos datos que realmente no te están aportando y te están generando un costo. Y las decisiones sobre los mismos, que si tienes datos cerrados, pues también te generan un costo mayor de tomar decisiones con datos cerrados. Y todo esto también acompañado con una herramienta tecnológica que ayuda a todo el tema de gobierno y calidad de datos. ¿Quieres darle siguiente? Y esto es, digamos, el programa de Certica, ¿sí? Entonces, Certica en su programa ofrece todo el tema de gobierno de datos, pero lo ofrece desde una parte de adopción y gestión del cambio. Realmente, lo importante en un gobierno de datos y sobre todo para que la organización lo sienta y lo viva es un tema de adopción y gestión de cambios, de sensibilización, de por qué es importante el tema de los datos, de por qué estamos aquí por el tema de los datos, de por qué queremos ser una empresa data driven que esté impulsada por los datos. Es un tema cultural, es un tema de sensibilización, ¿sí? Es un tema de cambiar paradigmas que se tienen dentro de la misma organización y que se quiere empezar a mejorar. Y Certica lo hace con todo el tema del DAMA, ¿sí? Hay diferentes frameworks, está el DAMA, está el CDCAM, está el COVID, está el de la ISO 8000, que hablan mucho del tema de gobierno de datos, pero digamos, uno de los generales y de los que, digamos, ha tenido una mayor participación a nivel de diferentes países es el tema del DAMA, ¿sí? Y a través del DMBOK, que es como su versión 2, es practicar el gobierno de datos, todas las políticas, lineamientos que tenemos de las diferentes áreas que se conocen como áreas de conocimiento dentro del DAMA, ¿sí? Que es arquitectura de datos, modelo y diseño de datos, gestión de los datos, el uso de los datos y los programas de calidad de datos. Entonces, cada una de esas aristas dentro del gobierno de datos es empezar a generar esas políticas, principios y lineamientos, ¿sí? Pero todo esto basado también en un tema adaptativo y cultural que encaje dentro de la organización. Siguiente, Carlos. Y eso, ¿cómo lo hacemos dentro de Certica? Hacemos el tema del diagnóstico, lo que vimos anteriormente en la otra lámina, realizar esa evaluación de madurez, definir ese plan de ruta de evolución en la creación de un modelo de gobierno de datos, ¿sí? Lo hacemos también desde un tema ya de un segundo nivel, que es la adaptación de ese modelo de gobierno de datos de acuerdo a los resultados obtenidos, ¿sí? Establecer cuál es el mejor modelo de gobierno de datos dentro de la organización, definir, por ejemplo, si no se tienen roles o responsabilidades, empezar a definirlos, definir o actualizar esas políticas y procesos que me ayuden a gobierno de datos, identificar y priorizar esos dominios de datos o esos conjuntos de datos dentro de la organización y cuáles son esos primeros conjuntos de datos que le quiero dar el gobierno del dato como tal, e implementar el programa de calidad de datos. Y todo esto enmarcado en una correcta gestión del cambio, ¿sí? En una correcta sensibilización por parte de la organización, porque esto es lo importante de un programa de datos, que realmente haya esa sensibilización y que se adapte de manera orgánica dentro de la misma. Siguiente, Carlos. Y aquí un poco lo que estábamos hablando con Juan, todo el tema de Data Governance y la integración con GCP, ¿no? Entonces, hablamos un poco de Dataflex, Juan nos habló un poco de Dataflex, donde Dataflex está unificando toda esta parte de gobierno de datos y la está haciendo de una manera centralizada, ¿sí? Toda esta parte de gestión de datos para temas de unificación de datos distribuido, administración de los datos para evitar duplicidad de los datos, intercambio de datos seguros entre las organizaciones y entre los proyectos, ¿cierto? A través de los Data Warehouse, Data Lakes, Data Mart y Database, teniendo temas también Dataflex, temas de seguridad de datos,
teniendo temas de ciclo de vida, como lo explicaba Juan, porque, digamos, los datos pueden pasar por un data warehouse, por un data lake, por un data mart, ¿cierto? Y se tiene ese ciclo de vida, esa gestión de los datos, con temas de calidad de datos también de DataFlex, pero también Google, aparte, digamos, de este producto DataFlex, también te ofrece a través de Data Catalog todo el tema de la administración de los metadatos, ¿sí? Entonces empezamos con todo el tema del autodescubrimiento de la información, el generar un diccionario técnico, un diccionario técnico relacionado con un glosario de negocios o con un diccionario de negocios, ¿sí? Empezar a crear esa relación entre lo técnico y lo de negocios, que es muy importante entre las organizaciones. También empezar con un tema de calidad de datos, ¿sí? También se cuenta con ciertos tipos de herramientas como Data Prep y Data Studio para todo el tema de visualización, ¿sí? O BigQuery para todo el tema de perfilamiento de datos, creación de reglas de calidad, conjuntos y transformaciones para limpiar datos, ¿sí? Y validación de datos y visualización de resultados. Entonces, también se cuenta con otras herramientas dentro de GCP para hacer todo este proceso de calidad. Y también, a nivel de seguridad de datos, podemos ver con IAM, que es el administrador de entidad de accesos, quienes pueden acceder y quienes no pueden acceder a la información, con DLP, que te ayuda a temas de clasificación, ocultar y ofuscar datos sensibles a nivel de columna, ¿cierto? Y también podemos verlo hasta a nivel de BigQuery y también para poder llegar a reglas de grano fino de seguridad, donde a través de una columna o filtros que se requieran manejar, se pueda dar acceso, que no todas las personas pues tengan el mismo acceso, que hay veces pasa que se requiere hacer un filtro en una columna, ya sea por país, ya sea por privilegios, para que tú puedas realmente acceder a la información que requieres. ¿Vale? Sí, ahí solamente comentar que sé que es, digamos, un montón de información en un solo slide, en una sola lámina. Claramente por temas de tiempo no vamos a poder profundizar, nos quedan ahí 3 minutos, pero creo que el mensaje es ese, ¿no? El de que, digamos, Google realmente entiende la importancia de tener una estrategia que permita tener datos distribuidos en distintas fuentes, el ya no más tener que consolidarlos en un único repositorio, pero a pesar de eso poder controlar esos temas que menciona ahí David, ¿no? Los metadatos, el ciclo de vida, la gestión de datos, la calidad, la seguridad, la democratización, etcétera, ¿no? Y lo que está mencionado ahí son básicamente los building blocks, las fichas de Lego, los componentes de la plataforma de Google Cloud que facilitan ese proceso. Bueno, pues muchas gracias a nuestros compañeros, a David, gracias por tu presentación, gracias Juan por tus aportes. Creo que podemos sacar mucho valor de esta presentación y todo esto. Vamos a contestar unas preguntas. Antes les recuerdo que pueden escanear, el código QR para participar en una asesoría sin costo para tu empresa. Y vamos a proceder con las preguntas. Nos dejaron aquí algunas ya en el módulo y vamos a leerlas. La primera dice que, por favor, el marco de referencia a las estrategias. ¿Nos puedes explicar, por favor, sobre el gobierno de datos, marco de referencia, estrategias, implementación, personas y conocimientos? Javier Gómez. Ok, entonces, sobre el marco de referencia, normalmente es lo que les comentaba, se maneja el DAMA, ¿sí? A nivel mundial, ese es el que más se utiliza, pero también hay otros como el CDCAM, ¿sí? Que también habla de gestión de datos. El COVID, que habla un poco del tema de gobierno, pero gobierno desde la parte de TI, ¿sí? Y está también otro que es como el ISO 8000, que te maneja mucho la parte de calidad de datos y que también están haciendo un framework sobre gobierno y gestión de datos. Entonces, son como los marcos más importantes de referencia. Normalmente, y espera que estoy viendo la pregunta para no faltar nada, las estrategias de implementación normalmente son las que te decía, puede ser un MDM que se quiere implementar dentro de una herramienta, pueden ser iniciativas de BIBA que a veces están teniendo inconvenientes y que sus costos se están viendo o sus recursos están viendo más en solucionar de dónde traer la información, realmente empezar a hacerle calidad, o sea, gastar casi el 50% de su tiempo en realizar procesos de limpieza y de calidad de datos, que realmente pues es otro tiempo que deberían estar invirtiendo en temas más analíticos o en temas de reportes un poco más estratégicos, ¿cierto? Temas regulatorios,
que pueden venir, ¿sí? Entonces hay temas regulatorios como, sobre todo a nivel de datos personales, que se tiene muy reglamentado y que se está reglamentando cada vez más a nivel internacional, como el GDPR, ¿sí? Que tenemos de Europa. Entonces empezamos a mirar todo este tema de políticas y lineamientos a nivel de seguridad sobre los datos sensibles de las personas, de esa clasificación que debemos hacer, ¿sí? Y que aunque es un tema de seguridad como tal, también es un tema de gobierno, ¿sí? Porque también hay que encontrar ese responsable a nivel de negocio dentro de la organización que va a estar enmarcado en ese nuevo reglamento que está llegando a nivel de país. Personas y conocimientos. Entonces, aquí hay, a nivel de personas y conocimientos, es eso, ese conocimiento que empezamos nosotros a transmitir y todas las consultoras lo van a realizar normalmente, de capacitar, de entregar todo este tema de gobierno de datos, entender ese marco conceptual, ¿cierto? Empezar a implementar, de empezar a hacerlo operativo, que es muy importante que se realice dentro de un programa de gobierno de datos, que se tome un dominio de datos, un dominio de información, normalmente es clientes, y desde clientes empezar a crear toda su estructura, todo su gobierno de datos, programas de calidad de datos, hacer prácticamente como todo el ciclo para que el siguiente dominio de datos, que puede ser normalmente productos o servicios, siga con ese mismo ciclo, ¿sí? Empiece a realizarse y cada vez se empodere más la empresa de realizar cada uno de estos dominios de datos para conseguir todos los dominios de datos dentro de la organización. Correcto. La siguiente pregunta que tengo aquí es, en empresas inmaduras en manejo de data, ¿qué área debe liderar? Innovación o desarrollo. Ok. ¿Qué Innovación y área? desarrollo es la persona que hace la Ah, pregunta. vale. Okay. Normalmente, las áreas que más impulsan todo este tema de datos y todo este tema de gobierno de datos son las áreas de TI. Pero al final del ejercicio, las áreas más involucradas son las áreas de negocio, porque las áreas de negocio son las que están de la mano con la información, están capturando la información, están generando las estrategias de información. Entonces, normalmente empieza desde la parte de tecnología, viéndolo como una solución frente a diferentes problemas que a ellos mismos se les plantean de dónde traen los datos, cómo hago la calidad de los datos, ¿cierto? Empiezan desde esas áreas a impulsar el tema de gobierno de datos, pero finalmente terminan las áreas de negocio, porque las áreas de negocio son las que terminan empoderándose el gobierno de datos y es como debe ser. Ellos son los que conocen la calidad de los datos, ellos son como se debe capturar los datos, ellos también están viendo las nuevas regulaciones que pueden afectar a sus datos como tal y empiezan a mirar ese mejoramiento y esa ganancia frente a las estrategias que también ellos generan con los mismos. Muy bien, gracias David. La siguiente pregunta me parece que ya más o menos la empezaste a abordar. ¿Cómo implementar una estrategia data driving cumpliendo la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales? Esto es muy importante y es que hay veces que estas protecciones de datos personales te cohíben del uso de cierto tipo de información, ¿sí? Ya sea de transmitirlas a otras organizaciones, vender la información sobre todo, ¿cierto? Porque ya hay unas regulaciones y unas especificaciones que te dicen que si el dato es sensible, ¿sí? O que si esa clasificación de los datos, tú no puedes hacer uso indebido de esa información, ¿sí? A través de Data Drive, en lo que se trata y sobre todo el gobierno de datos, es listo, vamos a utilizar los datos frente a lo que la norma me permite, frente a la estrategia, la norma me permite, que debo hacer el uso del dato, ¿sí? Y sobre todo proteger los datos en quiénes pueden acceder a los datos, ¿sí? Porque no vamos a cerrar que ningún dato, que ese dato no lo puede ver nadie en la organización, eso tampoco nos dice el tema de protecciones de datos, ¿sí? Es quiénes pueden verlos y y quienes lo vean, pues cuenten con el tema de seguridad correspondiente para hacerlo y quienes no deben verlo, y también blindarlo sobre los que no pueden verlo, es decir, a tener un tema de seguridad para que no te permita fuga de información, ¿sí? Porque si tú tienes fuga de información, sobre todo con el tema de datos personales, pues empiezas a tener como una baja reputación frente a la información. Digamos, ya ahorita todo dentro de las redes sociales se dice, y si hay un escape de información, si hay temas de hackers, si están accediendo a datos personales, se empieza a decir. Entonces también es importante cómo proteger esos datos, ¿cierto? Para que no acceda todo el mundo y solo accedan las personas que deben. Ok, David, muchas gracias. La última pregunta para pasar ya a la dinámica. Pregunta Proyectos Hub que si el Data Governance es el primer paso para Data Driven. Realmente el gobierno de datos impulsa el tema de Data Driven, ¿no? Entonces el tema de Data Driven es un tema más cultural, ¿sí? Más que metodológico, que es poner en el foco, en el centro, el tema de los datos y sobre los datos empezar las diferentes estrategias, decisiones, cultura
Y el gobierno de datos está ahí es para apoyarlo, para que ese nuevo foco que tenemos de cultura data-driven se dé, ¿sí? Para que empecemos a tener esa sensibilización en los datos, para que empecemos a alfabetizar a nuestros funcionarios o empleados frente a los datos. Entonces, gobierno de datos está ahí para apoyar ese cambio de cultura data-driven, sí, porque para gobierno de datos también es importante que las empresas que generen esa cultura de datos sean responsables con los datos, haya una organización de los datos. Entonces, gobierno de datos está ahí para impulsarlo, para apoyar esa nueva cultura data-driven que se está viniendo en estos últimos tiempos. Ok, muchas gracias, David. Y bueno, queremos agradecerles a Juan Abello, nuestro experto de Google, y a David Ballesteros, que es nuestro experto en Certica para Data Governance, por esta plática. Les agradecemos también a todos ustedes que nos acompañaron. Espero que haya sido de utilidad, espero que hayamos podido resolver algunas de las dudas que tienen. Y vamos a pasar a la dinámica, que es a sortear esta asesoría sin costo que les vamos a dar. Vamos a hacer el sorteo. Me dan un segundito. Ok, se registraron 12 personas. Ok, es el número 1 y el número 1 pertenece al señor Franz Zárate Contreras, que ya nos estaremos comunicando a la interna con usted para ver ofrecerle este regalo de la asesoría gratuita para ver el diagnóstico, el nivel de madurez de su empresa. A todos los demás que nos acompañaron, muchas gracias. Les vamos a hacer llegar por correo el video de este webinar, así como la presentación, como nos los estaban pidiendo. Y pues, sin más, les damos muchas gracias. Les damos las gracias por su presencia y espero les haya sido de utilidad.